Bien, aquí continuamos en TV Caquetá con invitadas súper importantes, gente que está haciendo cosas muy bonitas por el Caquetá y por sus gentes. Y hoy queremos hacer entonces un reconocimiento a la diputada Judy Viviana Silva Saldaña, más conocida como Viviana Silva. Un aplauso para ella. Lindos, gracias. Muchas gracias, diputada, por aceptar nuestra invitación. Qué rico tenerla aquí en TV Caquetá. Gracias, Indira. Un saludo muy especial para ti, para tu equipo de trabajo, y yo encantada de estar en las instalaciones de TV Caquetá. Bien, hoy queremos conocer un poquito acerca de la historia de esta joven mujer que llegó a la asamblea del Caquetá y entonces pues por eso la hemos invitado. Hoy tenemos mujeres muy chéveres, mujeres que dejan huella, mujeres jóvenes, aguerridas, luchadoras, que son capaces de ponerle la cara a la vida y a todas las circunstancias de una comunidad. Así es. Bien, cuéntenos usted dónde nació. Indira, yo soy de Cartagena del Chairá, de zona rural de la vereda Las Mercedes, y desde los 6 años estoy viviendo en Florencia. Desde los 6 años en Florencia, ¿por qué nace en Cartagena del Chairá? ¿Sus padres vivían allá? ¿Estaban radicados? Mis padres son oriundos de Puerto Rico, Caquetá, pero vivimos en zona rural en la vereda Las Mercedes. Ellos trabajaban allá, tenían una finca, sí. Asistíamos a la institución educativa de esa misma vereda. Y luego cuando ya pues las dificultades para ir a la escuela, porque había que atravesar el río, media hora en caballo, entonces mis padres decidieron traernos a la zona urbana. Bien, ahí estamos viendo unas fotos muy lindas. Cuéntenos eso dónde es. Ahí hay unos cerditos y vemos a la diputada Viviana Silva ahí consintiendo los cerditos y también estaba en la foto anterior como en una finca con un niño. Ese es mi hermano, somos mi hermano y yo. Él tiene 3 años más que yo de edad. Sí. Y pues siempre hemos estado juntos. Ahora es que ya vive en otra parte en España, sí. Pero ahí estamos en nuestra casa, en nuestra finca, con mis padres que nos enseñaron todo lo del campo. Por eso siempre defendemos a las comunidades rurales, porque conocemos de cerca, hemos vivido todas las dificultades que enfrentan en las zonas alejadas, pero también conocemos las bondades, y siempre expreso mi gratitud a las personas que hacen posible que lleguen los alimentos a nuestra mesa, que son la gente del campo que madruga, que trabaja con sus manos, y es un trabajo de pronto invisibilizado en lo urbano. ¿Qué era lo que más le gustaba de vivir en el campo? La conexión con la naturaleza. Eso es algo que se pierde en el ajetreo diario, en el afán del trabajo cada día, pero sí, la armonía, la naturaleza, la conexión, el aire puro, el río, ese sonido que arrulla, el cantar de los pajaritos en las mañanas y el afecto de los padres, permanente compañía con nosotros. Bien, esa fotografía que estábamos viendo donde hay un grupo grande, ¿en dónde estaban ahí? Esa es en la vereda Las Mercedes, la institución educativa del mismo nombre. El que está en la mitad con el sombrero es mi hermano. Él alcanzó a cursar hasta 3º de primaria allá. De hecho, tengo pues mucho arraigo con la región. Estos días tengo planeado ir a Cartagena del Chairá. Hemos estado haciendo gestión en favor de esa institución educativa porque parte de nuestro corazón está allá. Bueno, y luego entonces a los 6 años ya se vienen para acá, para Florencia. Bueno, ¿a dónde llegan? ¿A qué barrio llegan? ¿Y cómo cambia la vida? Cambia la vida de manera importante porque mis padres establecieron una residencia y una cafetería. Luego nos fuimos a vivir al barrio La Estrella, cerca a la iglesia pentecostal, bueno, a la vueltica. Y en el 99 padecimos la inundación, quedamos sin absolutamente nada, lo perdimos Un 4 todo. de octubre, ¿no? Sí. Fue un 4 de octubre esa inundación. Sí, quedamos ¿Cómo vivieron ese hecho? ¿Qué pasó? Son eventos que uno no quisiera ni recordar porque duelen bastante, y a pesar de la corta edad que tenía, eso nos marcó bastante. Yo en la noche
sentía miedo, estaba soñando con un tío que había fallecido y yo le decía, mami, no, tengo miedo, acompáñeme al baño. Y cuando le dije, acompáñeme al baño, nos bajamos de la cama y ya teníamos el agua como antes de la rodilla y eso empezó a subir rápidamente. Mi mamá entró en crisis, colapsó, perdió las llaves, se le fueron por ahí entre un cajón del closet y eso empezó a flotar, nos quedamos encerrados. Sí, fue fatal. ¿Y cómo hicieron para salir de ahí? Mi papá intentaba abrir la puerta, pero pues como ya la presión del agua impedía, empezó con una maceta, nos colocaba, era una casa de 2 pisos, sí, nos colocaba las taritas ya sobre la plancha para respirar, hasta que por fin logró dañar la chapa y nos pudo sacar. Y pudieron salir de ahí, Dios mío. Pudimos salir. ¿Pero salieron ya por la segunda planta? No, ya por la puerta, pero digamos que pudo abrir después de Uy, mucho Dios luchar. Mío, qué horror. Sí, mis primitos duraron como 8 días con un tarro de agua, pues teniéndolo como flotador por el mismo trauma, porque eran también más pequeñitos y ellos estaban en el raicero. Entonces son eventos que marcan la vida de las personas y por eso yo hoy me solidarizo y hago un llamado a todos los caqueteños para que seamos empáticos, solidarios con la gente que acaba de sufrir tantas consecuencias por las inundaciones en San Vicente, en Curillo, en Solita, en todos los municipios de Caquetá y de Colombia, porque no es fácil perderlo todo cuando se tiene un negocio, cuando se tiene sus cosas, sus alimentos, sus útiles de casa, es difícil perder y empezar de cero. ¿Cómo hacen para levantarse? Claro, ahí lo pierden todo, como está mucha gente hoy en San Vicente que perdió totalmente sus negocios. Ustedes vivieron eso. ¿Cómo ser resiliente y sobreponerse y levantarse a eso? ¿Qué hicieron sus papás? Nosotros pues no hemos sido personas adineradas, no nacimos en una familia de poderosos ni ricos, pero sí de gente valiente y luchadora. Mi papá y mi mamá han sido súper trabajadores. Después de eso, pues mi papá en la finca era ganadero, ¿cierto? Tuvimos dificultades económicas, acá llegó a trabajar en construcción, mi mamá empezó a trabajar en modistería, yo estaba estudiando en el colegio Instituto Ciudad Florencia de Doña Armencia. Esa señora yo la llevo en mi corazón por toda la eternidad, porque además de haberme enseñado muchas cosas de principios y valores, la recuerdo principalmente por la ortografía, pero por su buen corazón. Esa señora nos dio estudio, nos dio colchones, nos dio mercados, nos dio ropa, fue extremadamente solidaria y nos ayudó. Y así como ella, otras personas hicieron posible que adquiriéramos nuevamente, nos donaban ropa, zapatos, porque quedamos literalmente con la pijama puesta y descalzos. Claro. Así quedamos, sí, porque se inundación fue a la madrugada. Mi mamá era modista y vendía productos de Jambal y todo salió flotando. Y uno miraba las cosas, las máquinas, las vitrinas, todo. Ay, qué duro. En esa época donde, bueno, estaba ahí estudiando con doña Armencia, ¿allí culminó sus estudios de bachillerato? No, yo estudié hasta 6º de bachillerato y terminé en el Instituto Técnico Industrial. Allá salí con énfasis en sistemas. ¿Qué es lo que más recuerda del paso por la industrial, como le decimos todos? Yo amé la experiencia de pasar por las 5 especialidades: ebanistería, electricidad, metalmecánica, dibujo técnico y sistemas, que fue la que yo elegí. Pero en cada una hicimos algunas cosas. Entonces, por ejemplo, en ebanistería yo tengo y conservo una repisa que hice con mis manos, aunque no lo crean, sí. Entonces son experiencias que se valoran porque, como me decía mi mamá, uno tiene que aprender de todo en la vida, y ella, por ejemplo, siempre se esmeró por enseñarme diferentes oficios. Luego me hice profesional, pero ella me enseñó, me metía a cuánto curso había de manualidades, de cosas para la vida, vender porcelanicrón, cintas, curso en globos, porque decía, usted no sabe cuántas vueltas da la vida, y si usted sabe un oficio puede defenderse, y eso es parte de la resiliencia y de que el que trabaja no come paja. Entonces esas experiencias recuerdo. Bien, luego y culmina sus estudios en la industrial y luego pasa a la Universidad de la Amazonía. Sí, yo quería estudiar medicina. Yo tengo un primo médico en Brasil y él me iba a llevar, pero mis padres no me dejaron ir porque estaba muy pequeñita y pues acá ellos no me podían pagar esa carrera. Entonces decidí estudiar en Florencia Derecho. Yo me inscribí para Derecho y para Administración de Empresas como segunda opción. Pasé a Derecho y yo hoy en día amo mi carrera. Me hice profesional ahí en la Universidad de la Amazonia, el alma mater de nuestra región. Y he tenido bonitas oportunidades y creo que viene mucho con mi vocación de servicio y me ha dado las herramientas para defender las causas que considero justas. Bueno, ¿cómo le fue en ese paso por la Uniamazonia? ¿Cuál es como la experiencia que más recuerda? Una anécdota. Que mi papá me llevó a la universidad.
todos los días? Sí, mi papá me llevó en el primer semestre y me recomendó a la más grande del salón, a una amiga, Fabiola Trujillo Morales, colegas hoy en día, y él identificó entre todos cuál era la más grande y me recomendó porque yo siempre he sido sobreprotegida por mis padres, así que me llevan a la universidad. Sí, luego pues en el estudio siempre procurando asumir roles de representación de nuestros compañeros para defender o reclamar ciertos derechos que considerábamos necesarios en la universidad. ¿Cómo así? ¿Era líder dentro del grupo? Sí, siempre me elegían representante de grupo. ¿Y qué defendieron? Por ejemplo, ¿qué causas? Reconocimientos, por ejemplo, al restaurante escolar, que las tarifas fueran justas porque había muchas personas que venían de otros municipios, de zonas rurales, entonces daban un subsidio para el restaurante escolar. Bien. ¿Y ya cuánto hace que se graduó? Yo me gradué en el 2006. ¿Y en el campo laboral cómo le ha ido? Siempre he sido bendecida. Yo le doy todos los días gracias a Dios porque siempre he tenido trabajo. Desde que yo estaba en la universidad, cuando estaba en tercer semestre de Derecho, yo empecé a trabajar en una oficina de abogados en la que aún permanezco como dependiente judicial, y recuerdo mucho que mi mamá me decía: no, usted no debe ir a trabajar porque los abogados son viejos verdes y usted no puede trabajar, porque como siempre me sobreprotegían, y yo en un acto de rebeldía dije: no, yo voy a trabajar y punto, y me fui a trabajar. En tercer semestre ahí aprendí mucho, la rama judicial fue generosa, me enseñaron mucho. Luego de graduarme, antes de graduarme empecé a trabajar en un juzgado administrativo, tuve la oportunidad de trabajar y el día que me gradué renuncié porque yo dije: la rama judicial es una gran oportunidad de aprendizaje y de estabilidad económica, pero yo quería litigar. Y yo dije: si me quedo acá en la comodidad, pues no voy a litigar. Entonces renuncié el mismo día, al día siguiente de haberme graduado. Luego ingresé a la Defensoría en el año 2014 como defensora pública en el área no penal, es decir, civil, familia, laboral. Y desde entonces hasta el 2022 estuve trabajando como defensora pública. Ahí cesé el contrato que tenía, porque era un contrato de prestación de servicios, para ingresar a la UTL, la Unidad de Trabajo Legislativo de la doctora Gilma Díaz, nuestra primera mujer representante. Luego, cuando decidí aspirar como al cargo de diputada por elección popular, entonces también renuncié a la UTL. Y siempre he tenido trabajo, he sido abogada litigante. Bueno, ¿y por qué es del Partido Liberal? ¿Por qué liberal y por qué no de otro partido? Por mi trabajo, porque cuando yo llegué en tercer semestre, llegué a trabajar en la oficina del doctor Hernández Rivera, y él es súper mega liberal, entonces nos invitó trabajábamos como 3 o 4 chicas, nos invitó a la reunión del partido. Entonces las otras, que ya eran más antiguas, le dijeron: doctora, a nosotras no nos gusta ir a reuniones, le damos el voto por su candidato, pero a nosotras no nos invitó. Y yo, como era la nueva, me daba pena decir que no. Y empezó a ir a reuniones. Y entonces yo empecé a ir a las reuniones y a mí me quedó gustando. Me dieron grandes oportunidades en el partido, seguí haciendo trabajo con la comunidad y realmente a mí me nacía y me gustaba. Luego tuve espacios también de participación en el directorio municipal y departamental, y poco a poco me abrieron espacios que me permitieron ir consolidando un liderazgo. Bien, en su experiencia como litigante y ejerciendo el derecho, ¿cuál ha sido el momento más difícil? Porque hay muchas situaciones complejas, pero ¿cuál ha sido ese punto que marca de alguna manera una inflexión? Son muchos momentos difíciles porque, por ejemplo, cuando estuve en la Defensoría del Pueblo, uno conoce realidades que enfrentan las personas y que son muy difíciles, y uno cree que ha vivido situaciones difíciles, pero cuando conoce otras dice: es que hay gente que la ha pasado peor. Tuve un momento, y yo soy súper sensible y siempre lloro. En una audiencia conocí un caso de abuso sexual de menores de 8 años en un internado de una institución educativa del departamento. El caso lo conocí muchos años después porque era un proceso de reparación directa. Ya los jóvenes estaban grandecitos, adolescentes. Sí. Eso fue doloroso, leer y escuchar todo el relato de cómo ocurrieron los hechos. A mí me marcó. ¿A una niña? ¿A una niña de 8 años? A varios niños. ¿A varios niños? Niños varones. Ay, no. Entonces, por eso ese tema para mí es tan sensible. Y en el ejercicio del control político soy súper contundente porque nuestros menores merecen y requieren una protección superior. Así es, diputada, pero en ese momento, y qué pena que le pregunte, o no sé si hay algún tipo de reserva, ¿quiénes maltrataron a los niños en ese
caso que le tocó vivir en la defensoría? ¿Eran los docentes o qué? Sí, en esa época los docentes. Los docentes, y eran a los niños hombrecitos. A niños en un internado. Qué barbaridad, Dios mío, que eso se presente. De hecho, ayer creo que ustedes estaban allí en la Asamblea Departamental revisando el caso y nos duele comunicarle a todos los ciudadanos como 27 docentes están en un tema de investigación precisamente por abusar de nuestros niños, por abusar de nuestras niñas. ¿Cómo le ha ido con eso, poniéndole la lupa al caso? Hemos requerido diligencia y oportunidad en las actuaciones que le corresponden a cada autoridad. Aquí no solamente es el docente, no solamente es la institución, aquí hay algo integral de parte de la Secretaría de Educación, de los directivos docentes, de la familia y de la sociedad en general. Por supuesto que un trabajo importante de la Fiscalía, de la Procuraduría, de las oficinas de control interno, y que uno demanda es celeridad, que resuelvan rápido, porque es que comentaba otra colega en la asamblea, conocí en la clínica una niña que se había intentado suicidar varias veces porque fue víctima de abuso sexual y no obtienen justicia, no se les da el suficiente acompañamiento psicosocial. Yo les digo, a mí me parece insuficiente que activen una ruta, y eso lo mismo ocurre con los casos de violencia en contra de la mujer. Se activa una ruta que eso en términos materiales no sirve para nada, la gente la revictimizan en el sistema judicial, un sistema judicial que sí, en medio de todas las dificultades, porque la gente hace lo mejor que puede con los recursos disponibles, pero no hay personal, no hay recursos técnicos, hay muchas dificultades, pero eso para la víctima está al margen. Uno lo que reclama es justicia, verdad, reparación, y eso no se está viendo en los casos. Y en el caso, por ejemplo, de los 27 docentes que están implicados y que ustedes como asamblea le están siguiendo el paso a esto, ¿cómo va o qué va a pasar? ¿Qué respuesta han dado las secretarías de educación? Porque mire, es que vamos a partir de una situación que es inaudita. De 5 días hábiles que tiene la semana, hay 2 días que normalmente los niños que van a la escuela pública no tienen clase. Y entonces eso uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando con los docentes? A nosotros, pues gracias a Dios nos tocó una suerte muy, muy diferente. Yo estudié en la normal superior y hay que decir que era un lujo de docentes, unos señores muy puestos en su sitio, unas señoras maravillosas, unos profesores dedicados a amar la docencia y amar, pues digamos, todo el tema educativo. Pero hoy uno se pregunta, de 5 días hábiles, 2 días sin trabajar, perdóneme. Entonces se busca, que la brigada de no sé qué, que la reunión de sistemas, no, realmente no ve uno los resultados con los estudiantes, y eso se demuestra en las pruebas que se hacen a nivel nacional del nivel educativo que tenemos en el Caquetá, el cual en ese momento está muy bajo. Así es, hicimos un llamado primero para que se adopten las medidas de suspensión de esos docentes presuntos abusadores de nuestros menores, porque ¿qué están haciendo? Los están trasladando de sede. Entonces no solamente dejan expuesta a la víctima, sino que exponen a los demás niños. Eso es inaudito, inadmisible, porque las medidas se pueden adoptar, y lo otro es que resuelvan el proceso rápido, porque sí, la medida se adopta por 3 meses, prorrogables por otros 3, o sea que tienen 6 meses, pues que se apuren y resuelvan rápido. El otro llamado que hicimos es en cuanto a la calidad educativa, porque en efecto uno de los indicadores más objetivos que tenemos en Colombia son las pruebas saber, y si nos fijamos, el Caquetá ha venido de manera consistente por debajo de la media nacional. En este año, bueno, en el 2024, la media nacional está en 260, nosotros estamos en lo urbano en 240, pero lo triste es que lo rural está en 226. Con relación a los privados, que está en 278, es decir, lo rural está en 52 puntos de diferencia con relación a los privados, y el departamental está a 20 puntos por debajo de la nacional. Eso no puede seguir pasando, porque entonces ¿de qué sirve la inversión que se está haciendo en infraestructura, en material pedagógico, si no se ve reflejado en los resultados? Ahora yo digo, si los resultados están tan bajos en la zona rural, pues hay que priorizar esas zonas, pero lejos de priorizarlas, lo que vemos es que están quedando en el olvido, porque ha venido en descenso. No es que hayamos venido aumentando, y que sí se puede aumentar, porque los privados aumentan no un punto, como el Caquetá, que aumenta de 239 a 240, aumentan 5, 18, 22 puntos en un año, entonces sí se puede. Bueno, ya en la recta final de la entrevista queremos preguntarle cómo le ha ido como diputada. La hemos visto muy activa, por eso la invitamos, porque la hemos visto muy pilosa. Es la primera vez que accede a un cargo de elección popular, ¿verdad? Sí, así es la primera elección
popular a la que accedí. Fue un proceso bastante difícil, pero igual de gratificante en la medida que hicimos una campaña con mucha austeridad. Contamos solamente con las ganas, bueno, principalmente con el respaldo de Dios, porque esto se lo debo a Dios, toda la honra y la gloria es para Dios. Las ganas que le metimos, el trabajo que hicimos recorriendo todas las calles, los municipios, porque cuando uno no tiene los recursos para competir de manera tradicional, pues le toca doblar el trabajo. Y por supuesto, mi gratitud a todo el pueblo caqueteño, a quienes me dieron ese voto de confianza, voto que trato de honrar con la representación que hago, aunque a veces me toque asumir posiciones difíciles porque de pronto son diferentes a la mayoría. Mantener esos debates, esos argumentos tiene un costo emocional, tiene un costo familiar, pero siempre lo voy a hacer porque a mí me interesa responder a esa confianza que la gente me dio y siempre voy a defender los intereses del pueblo. Bien, ¿cómo asumir cuando se tienen ataques que uno dice, bueno, ¿de dónde vienen estos ataques y por qué me quieren perjudicar? ¿Cómo se hace para tener esa entereza de seguir con la frente en alto y seguir adelante? Primero que todo, la fe puesta en Dios y mucha oración. Mi lema siempre es más fe, menos miedo, y esa fue mi ancla durante la campaña, basada en una cita bíblica, Marcos 5:36, no temas, solamente cree. Y yo creo que la gracia que Dios nos da no la va a combatir nada. Yo no me detengo. Por ejemplo, en días pasados, cuando propuse una audiencia pública en un tema álgido para el municipio de Florencia, el día anterior a la audiencia recibí un ataque personal desagradable. Pero yo no me detengo en cuanto a esas acusaciones deshonrosas porque pierdo tiempo. Yo sigo enfocada en mi objetivo y mi objetivo es defender los intereses del pueblo. Entonces es la paciencia, el amor, la fe puesta en Dios y el respaldo de la familia, porque a veces eso es lo que lo quiebra a uno emocionalmente. Y saber que están ahí fortalece. Mi mamá me dice, hija, trate de no meterse en problemas. Yo salgo de mi casa y ella me dice eso, y entonces pues con la situación de salud que tuvo mi mamá, para mí es difícil. Yo digo, mami, yo no estoy haciendo nada malo, estoy haciendo lo que corresponde. Exacto. ¿Cómo se ve en 10 años? Cielos, qué gran pregunta. ¿Ha pensado en seguir escalando políticamente? Yo he venido trabajando por consolidar un liderazgo. En este momento estoy enfocada en hacer las cosas bien, en cumplir el periodo de los 4 años para el cual fui elegida, dejar un legado de buen servicio, en inspirar a los jóvenes, porque, bueno, hay que decirlo, yo soy la mujer más joven de la Asamblea Departamental, somos la asamblea con mayoría, no solo tenemos mujeres participando en política, sino que somos una de las asambleas con mayoría de mujeres. Entonces, ¿qué nos interesa? Inspirar a otras personas y decirle, sí se puede hacer política diferente, y yo en 10 años me veo dignificando la política. Bueno, Viviana Silva, muchas gracias por haber aceptado la invitación de TV Caquetá. A ustedes muchas gracias por abrirme las puertas de su equipo de trabajo, que Dios les bendiga grandemente, y un saludo muy especial para toda la audiencia de TV Caquetá.